guiado tu camino y a tu lado siempre está. Sus promesas cumplirá y a su tiempo lo verás. Eres parte del pueblo de Dios, Él te levantará, te restaurará y tu victoria llegará. Fuiste llamado y escogido, a su voz has respondido. Es tiempo de creer. Centro Victoria, nacimos para vencer. Estaba esta semana haciendo un poco de memoria y hoy quiero hablarles de eso. Quiero hablar un poquito de historia. Yo sé que a algunos la historia les aburre. Tal vez fue culpa de sus profesores o de sus maestros que no tenían, no sé, mucho interés o mucha gracia para contarlo. Pero la historia de la humanidad es algo asombroso, es apasionante. Y cuando usted empieza a estudiar historia, empieza a entender muchas cosas que están pasando. Entonces, si ustedes me lo permiten, voy a tomar unos 10 o 15 minutos para hablar de historia y después vamos a tratar de conectar con la Biblia. ¿Está bien? Hace 80 años, más o menos, 85 años, empezó un conflicto a nivel mundial, lo que conocemos como la Segunda Guerra Mundial, que fue algo terrible. En 1914 había empezado una guerra también espantosa en Europa que se llamó la Primera Guerra Mundial. Y fue tan sangrienta, fue tan terrible esa guerra, murieron como 8 o 9 millones de personas, que los seres humanos, los presidentes, los gobernantes, los ministros, tomaron una decisión y juraron que nunca iba a haber más guerras después de lo que habían visto, del horror que habían visto en la Primera Guerra Mundial. Y por eso la Primera Guerra Mundial se llamó la guerra para terminar con todas las guerras, porque habían muerto casi 8 millones de personas. Eso es mucha gente. Es como toda la población de Costa Rica, hombres, mujeres, niños, ancianos y todavía 3 millones de personas más. Es una cosa terrible, sin contar los heridos, los amputados, los que quedan locos, trastornados, las ciudades destruidas. Bueno, esa guerra terminó más o menos en 1919 y se creó una cosa que se llamó la Liga de las Naciones, que después la conocemos con el nombre de las Naciones Unidas. ¿Para qué era la Liga de las Naciones? Bueno, para que cuando hubiera conflictos entre dos países no fuera necesario recurrir a matarse, sino que se sentaran como gente civilizada, conversaran y trataran de arreglar la situación. Eso fue en 1919. En 1939, o sea, 20 años después, estalla la Segunda Guerra Mundial. Estalla porque un señor que se llamó Adolfo Hitler, en Alemania, pues quiere conquistar Europa y empieza atacando a un país vecino que es Polonia. ¿Me siguen hasta aquí? Note, de 1919, que se crea la Liga de las Naciones, a 1939, hay 20 años apenas. O sea, los hombres buscaron cómo vivir en paz, pero sin Dios no hay paz, ni para los seres humanos, ni para las familias, ni menos para las naciones. Entonces, 20 años después de la guerra que iba a acabar con todas las guerras, empiezan a matarse. Pero ahora hay armas más modernas, hay más tecnología y entonces se pueden matar con más furor que antes. Y entonces Alemania ataca a Polonia por un lado de la frontera. Y por el otro lado, y por favor póngame atención porque esto es importante, por el otro lado Rusia, que supuestamente es comunista, o que es comunista, y en ese momento es aliada de Hitler, es aliada de los nazis, es aliada de Alemania. Entonces la pobre Polonia la atacan por un lado a Alemania y por el otro lado la ataca Rusia y se la reparten. Hitler sigue conquistando países, ataca a Francia, lo derrota en unas pocas semanas, ataca a Bélgica, ataca a Holanda, Noruega, Dinamarca, toda Europa. Y finalmente solo queda Inglaterra haciéndole frente porque es una isla y les cuesta mucho cruzar el Canal de la Mancha para atacarla. Y Estados Unidos interviene en la guerra para apoyar a Inglaterra. Hitler comete un error, está tan envalentonado de que todo lo gana,
que entonces toma sus ejércitos y los manda contra Rusia, que había sido su aliada. Y ahí en Rusia se le empieza a complicar el panorama porque Rusia es gigantesca y porque los inviernos rusos son terribles. Y cuando llega el invierno están a 25 a 30 grados bajo cero, el aceite de las ametralladoras se congela, el aceite en los tanques de combate se congela, los soldados se quitan los pantalones para defecar y caen muertos con el recto congelado. Y empieza a haber toda una catástrofe y Alemania empieza a perder la guerra. Y desde 1939 a 1945, que Alemania se rinde, mueren en todo el planeta más o menos 60 millones de personas. Si la primera guerra había sido terrible porque murieron 8, imaginen cómo sería esta que mueren 60. Y normalmente por cada muerto en una guerra hay 2 o 3 heridos. O sea, si hay 60 millones de muertos, hay que calcular unos 150 millones de heridos. Heridos estoy diciendo gente que se le arrancan los ojos, gente que pierde las 2 piernas y los 2 brazos, gente que queda deformada con las quemaduras de las granadas, gente que queda trastornada psiquiátricamente. Entonces, las ciudades de toda Europa destruidas y el mundo queda arrasado. Eso es lo que está pasando en Europa. Pero mientras tanto, hay otro país que se llama Japón, que está al otro lado del mundo, en el Pacífico. Japón se alía con Alemania y con Italia y forman un combinado de 3 países, Italia, Alemania y Japón, que se conoce en la historia con el nombre de El Eje. Y Japón comete un error, ataca una base naval que los Estados Unidos tienen en Hawái, y la base se conoce como la Bahía de las Perlas, o Pearl Harbor, y matan a miles de soldados gringos, miles de marineros, destruyen casi toda la flota estadounidense, y entonces Estados Unidos ahora sí entra a la guerra en 2 frentes. Tienen soldados peleando en Europa contra Hitler y tienen soldados peleando en todas las islas del Pacífico contra el imperio japonés. ¿Me siguen hasta aquí? Por eso se llama guerra mundial, porque no fue un pleitico ahí de cantina, sino que son naciones y continentes enteros los que están dedicando todos sus recursos, toda su riqueza, toda su ciencia para ver cómo se matan unos a otros. Finalmente, Alemania no puede con tantos enemigos a la vez y termina por rendirse. El 30 de abril del año 1945, Adolfo Hitler, que fue el que había empezado la guerra, se suicida en un búnker en Berlín, se suicida con su amante que se llamaba Eva Braun y con una perra pastor alemán que tenían que se llamaba Blondie. Bueno, la perra no se suicida, Hitler la mata primero. Y después Eva se envenena y Hitler se pega un balazo. Eso es el 30 de abril, pero los soldados alemanes siguen peleando. Son tan buenos, son tan disciplinados que siguen peleando hasta que se rinden una semana después, el 7 de mayo de 1945. Me imagino que ya tienen todas esas fechas memorizadas. Y el mundo entero desde entonces celebra que la Segunda Guerra Mundial terminó el 7 de mayo de 1945. Pero en realidad eso es falso. Lo que terminó el 7 de mayo de 1945 fue la guerra en Europa. Pero recuerde que en el Pacífico están peleando también cientos de miles de soldados estadounidenses, australianos, de Nueva Zelanda, de Filipinas, están peleando contra los japoneses. Y los japoneses también son soldados súper disciplinados, súper bien entrenados, y aquello es una carnicería. Y después de años de luchar contra ellos, los estadounidenses en secreto han estado desarrollando un tipo de bomba que el mundo no había visto hasta entonces, que es lo que conocemos como las bombas, como la bomba atómica. Nadie conocía mucho de átomos en esa época, pero los científicos estos habían estado trabajando en secreto y finalmente deciden probar esas bombas, 2 de ellas, y dejarlas caer sobre 2 ciudades japonesas. Una se llama Hiroshima y la otra se llama Nagasaki. Yo creo que casi todos hemos oído hablar de Hiroshima y de Nagasaki. El 6 de agosto de 1945 cae la primera bomba en Hiroshima. Mueren 100,000 personas en un abrir y cerrar de ojos, quedan vaporizadas, quedan desintegradas y la ciudad queda toda en ruinas. Nadie en la historia de la humanidad había visto una catástrofe como esa. Y a pesar de que
mueren cocinados vivos 100.000 japoneses, el emperador y el ejército no se rinden. Entonces, 3 días después, el 9 de agosto de 1945, dejan caer la segunda bomba en la otra ciudad que se llama Nagasaki y mueren probablemente otras 100.000 personas. En realidad, no quedan, de muchos de ellos no quedan rastros, se vuelven vapor, la radiación los desintegra. Y no solo eso, sino que décadas después siguen naciendo niños con defectos porque la radiación atómica afectó los genes y los cromosomas de los hombres y las mujeres y empiezan a nacer niños monstruosos con todo tipo de defectos. Aquello es una catástrofe, una desgracia. Recuerde, en mayo ya la guerra había terminado en Europa, pero en agosto todavía se está combatiendo en el Pacífico. El día que cae la segunda bomba, la de Nagasaki, que es el 9 de agosto, curiosamente ese mismo día, Stalin, que era el jefe comunista de Rusia, le declara la guerra a Japón. No sé si me estoy explicando. O sea, el día que ya está por terminarse la guerra, Stalin le declara la guerra a Japón y lo invade. Así es como el comunismo fue creciendo e invadiendo países. No ayudó nunca, no mandó un solo soldado a combatir contra los japoneses, pero cuando ya los gringos los habían destruido, entonces él también les declara la guerra, como pegarle a un borracho en el suelo. Y esa es la parte de la historia que normalmente no le cuentan a las personas. Finalmente, 6 días después de la segunda bomba, el 15 de agosto, todo el mundo celebra el Día de la Madre y nadie sabe qué fue lo que pasó ese día realmente. El 15 de agosto de 1945, el emperador Hirohito, que era un dios en Japón, se rinde. Y ahí sí, oficialmente, termina la Segunda Guerra Mundial. O sea, hace más o menos 80 años. Y el mundo queda patas para arriba. Repito, 60 y pico de millones de muertos contabilizados, 150 o 180 millones de heridos, y ahora sí, ciudades destruidas en todo el Pacífico, en África, en Asia, en Europa, porque se ha combatido en todos los continentes. ¿Cuándo terminó entonces la Segunda Guerra Mundial? 15 de agosto de 1945. ¿Y a mí qué me importa? Dirá usted. Bueno, a mí tampoco, pues es que es bonito ser chismoso. Ahora voy a hacerles una pregunta y si la contesta, puede que hasta le demos algún premio. Si yo les digo un nombre, voy a decirles un nombre y ustedes me dicen qué saben de ese varón. Se llama Hiro Onoda. Hiro con doble A al final, o Hiro Onoda. Vamos a ver, que levante la mano. ¿Quién fue el que habló hoy? Andrés. Bernie. Hiro Onoda, oiga, uno. Bien, Bernie. Hiro Onoda era un oficial del ejército japonés. Tenía 22 años. O sea, era un hombre muy joven, como casi todos los soldados que morían, porque la tragedia de la guerra es que a los viejos no los mandan ni a los niños, mandan a los jóvenes, a los que producen, a los que trabajan. Entonces, no solo está el costo de las armas y de mantener a esa gente, sino lo que ellos dejan de producir también. Bueno, este Hiro Onoda era uno de esos tenientes japoneses, de esos soldados que eran muy valientes, muy bravos, y a él lo habían mandado a combatir a una isla en las Filipinas. Filipinas es un país compuesto por más o menos 1000 islas, y una de estas islas se llama Luang, llena de selvas y pantanos, y al grupo de él lo habían mandado a combatir ahí, habían muerto un montón de sus hombres, y finalmente el tipo que está ahí, con, repito, 22 años de edad, cuando lo mandan, decide que él no se va a rendir. Su país, su emperador, su ejército se rinden el 15 de agosto de 1945, pero él decide que él va a seguir peleando. Y se interna en la selva, y bueno, para no cansarlos con el cuento, finalmente lo convencieron de que se rindiera. ¿Sabe cuándo se rindió? Se rindió el 9 de marzo de 1974. 9 de marzo de 1974. O sea, este señor pasó 29 años
internado en la selva. Cuando lograron atraparlo, tenía 51 años de edad y había entrado a esa montaña a pelear cuando tenía 22 años. Yo no sé si a usted le gustaría tener un enemigo así. Y claro, cuando a este hombre lo sacan de la selva, lo llevan a Japón y en Japón lo reciben como un héroe. Una cosa increíble, y es la admiración no solo de Japón, del mundo entero. Trate de imaginarse usted lo que es pasar usted con 22 años de edad de internarse en una montaña y pudiendo salir y entregarse en cualquier momento, irse para su casa y que lo pongan en un hotel y le den comida y tener una vida normal, decidir que por honor, por orgullo, por coraje, usted no es de los que se rinden. Su emperador se puede rendir, su general se puede rendir, sus subordinados se pueden reunir, y cuando le preguntan por qué no se rindió, por qué vivió en ese infierno ahí entre moscos y culebras y pantanos y lluvias 29 años, dice: porque yo era un oficial del ejército japonés y me dieron una orden y me habría avergonzado si la hubiera desobedecido. Me habría avergonzado si hubiera desobedecido una orden que me dio mi superior. 29 años sufriendo. El superior suyo hace 2000 años nos dio una orden. Nos dijo: vayan a todas las naciones, prediquen el evangelio, hagan discípulos. Y 2000 años después crecen más los musulmanes que los cristianos. 2000 años después hay más ateos que creyentes. Pero todos nosotros amamos al Señor, todos somos cristianos, todos. Pero el amor no son palabras. A mí este hombre, cada vez que leo la historia de Hiro Onoda, a mí se me eriza el pelo realmente. Digo, qué calibre de hombre, qué clase de tipo, qué sentido del honor, de la obediencia, del respeto, del sacrificio. 29 años, hermano, es que 29 años es una vida. Una vida, 29 años sin vacaciones, 29 años, ¿dónde dormía? ¿Qué comía? De hecho, cuando lo llevan a Japón en 1974, el año siguiente el tipo abre una escuela de cómo sobrevivir en la montaña. ¿De quién podía saber más que él? Y vea que no le fue tan mal, porque este hombre murió hace 11 años, murió en el 2014, hace 10 años realmente, murió a los 91 años de edad. 29 años de esos los pasó, más de la cuarta parte de su vida, combatiendo solo, luchando solo, contra el hambre, el frío, el miedo, escondiéndose de la gente que lo buscaba. Ya no lo buscaban ni para matarlo, lo buscaban para llevárselo y hacerle el favor de que viviera como la gente. Pero no quería, porque su superior le había dado una orden, y para él era una vergüenza que un oficial le diera una orden y él no cumplirla. Y el oficial le había dicho: quédense aquí hasta el último hombre combatiendo, y ahí se le murieron todos, pero él se quedó solo. ¿Cuántos cristianos conocemos así? Porque usted y yo estamos metidos en una guerra más sangrienta que la Primera Guerra Mundial y que la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Una guerra que empezó en el cielo hace miles y miles de años, una guerra que continúa aquí en la tierra, y una guerra que no solo condena a los hombres a la muerte, a los hombres y a las mujeres, sino que después de la muerte los lleva al infierno. Y nuestro general en jefe, nuestro comandante en jefe, nos dijo: oiga, yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Vayan a todas las naciones, no tengan miedo, esfuércense, sean valientes, abren la boca y yo la voy a llenar. Hablen de Cristo, ganen almas. Y uno vuelve a ver para todo lado a dónde están los Hiro Onoda y no los vemos. O tal vez sí los hay, yo no puedo decir que no, pero como que no son muchos. A veces no hemos entendido, pienso yo, lo que significa de verdad ser creyentes. Es muy lindo venir a la iglesia, adorar a Dios, ver a los hermanos, cantamos, ofrendamos, oímos un sermón, nos vamos para la casa, pero eso no es el cristianismo, hermano. El cristianismo es una batalla, es una guerra. Y vamos a ir al libro de los Efesios, capítulo 6, para tratar de ese texto tan conocido, de tomar algunas ideas.
Efesios 6, versículo 10. Vamos a ver cómo veía Pablo la vida del creyente. Pues Pablo fue un hombre que tuvo una revelación, probablemente la revelación más profunda de lo que es la vida espiritual y lo que es el misterio de la iglesia. Y en Efesios 6:10 Pablo nos cuenta algunas cositas. Dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Muy bien, entendemos que cuando Pablo escribe esta carta está en la cárcel. ¿Por qué sabemos eso? Dice que él es un embajador ¿en qué? En cadenas. O sea, los romanos, una de las muchas veces que lo encarcelan, lo tienen preso otra vez. Pero yo no veo a un Pablo que aunque esté encadenado y en un calabozo inmundo, como eran los de las cárceles romanas, no lo veo ni deprimido, ni derrotado, ni quejándose, ni diciendo por qué Dios permite que me pase esto. Él entiende que está en una batalla y que en las batallas hay momentos difíciles, hay posibilidad de resultar lesionado o herido, que el enemigo no se está quedito. Él entiende que su vida cristiana y su ministerio son un combate, no un paseo, no una fiesta, sino una batalla. Y entonces trata de transmitirle eso a la iglesia en Éfeso y les da algunas cosas que nos pueden abrir los ojos a nosotros, muy sencillas, repito, no me puedo extender mucho, pero que me gustaría compartir rápidamente. En primer lugar dice, si usted se pone a ver un ejército, aunque en Costa Rica gracias a Dios no tenemos ejército, y por dicha no tenemos necesidad, no tenemos así como grandes enemigos que quieran. En la época de Somoza había un plan en el gobierno de Somoza para invadir Costa Rica. Y entonces Costa Rica pidió ayuda, adivine a quién, a Israel. Y que mandaran algunos expertos para que aconsejaran a la policía costarricense, a las Fuerzas Armadas de Costa Rica, qué hacer si el ejército, la Guardia Nacional de Nicaragua nos atacaba. Y los expertos israelíes vinieron, inspeccionaron la frontera, vieron las pistolas oxidadas que tenían los policías de aquí y después se reunieron con el presidente y el ministro de Seguridad y otros oficiales y ellos les dijeron, bueno, ¿qué hacemos? Le dijeron a los israelitas, si nos atacan, ¿qué nos aconsejan? Y el consejo que le dieron fueron, huyan hasta Panamá, porque no hubiéramos aguantado ni un día. Entonces, pero a mí eso no me molesta, gracias a Dios que no tenemos ejército, gracias a Dios que sus hijos no tienen que dejar el colegio o la universidad para ir a servir a un ejército y que no arriesgan a que les peguen un balazo, los dejen locos o muertos en cualquier conflicto. Damos gracias a Dios por eso, de verdad. Pero probablemente a través de libros o películas usted ha visto cómo es la vida en el ejército. Cuando uno es reclutado, cuando uno ingresa al ejército, no es que le dan una ametralladora y le dicen, vaya, mate gente. No, es una vida terrible. A usted lo agarran y lo primero que hacen es que le quitan toda la ropa que anda. Usted no puede usar nada, hasta los calzoncillos que usa tiene que dárselos el ejército. Los zapatos y las tenis que a usted le gustaban ya no puede usarlas, tiene que calzar botas militares. Y lo someten a un entrenamiento terrible. Lo levantan a las 3 de la madrugada y le dicen, empieza a correr 5 millas, 8 kilómetros. Y si se cae lo levantan de un patadón y siga corriendo.
sea, el entrenamiento de un militar, de un ejército de verdad, es inhumano. Y se los dicen el primer día que llegan. El sargento, el instructor le dice, mi misión aquí es o los hago hombres o se me mueren. No pueden comer lo que quieren, tienen que comer lo que el ejército les da. No pueden ir a la casa a ver a mamá, es que mamá está enferma, voy a ir. Bueno, mamá puede estarse muriendo, pues usted está en el ejército. Su vida le pertenece al gobierno, su vida le pertenece al ejército. Usted no tiene ningún derecho excepto obedecer órdenes. No sé si me estoy explicando. Nosotros no entendemos lo que es eso. Y repito, gracias a Dios que no lo entendemos, pero a nivel espiritual, lo que Pablo está diciendo es que cuando usted es reclutado en la iglesia, está entrando al ejército de Dios. Eso es lo que Pablo está diciendo. Y que ya no puede vestir como quiere, ya no puede andar enseñando el mondongo por ahí por la calle. Ya no puede ir a donde quiere, que la discoteca, que hay. Un día yo con una hermana, que voy a decir esto porque no estaba aquí hoy la hermana, ¿va? Pero un día la llevé en el carro, no sé a dónde, pasamos frente a un bar de mala muerte que hay por ahí. Me dice, Paz, ¿vos has venido por aquí? Y le digo, no, ¿por qué? Me dice, ¿vieras que se arma bonito? Estoy hablando, pero que ni con un palo entro yo a ese bar. Y la hermana como dándome el testimonio para la gloria del Señor, lo bonito que se armaba allá adentro. ¿Por qué? Porque no hemos entendido. Cuando usted es soldado, aunque la mamá se le esté muriendo, usted no puede ir donde quiere, tiene que estar donde le dijeron que estuviera. No sé si me estoy explicando. Uno vive por las órdenes que le dan. Por eso es que hay un ejército. Un ejército no es una democracia. El enemigo está ahí en una colina con una ametralladora y usted cree que el capitán le dice a los soldados, muchachos, vamos a votar a ver si subimos o no subimos allá arriba. Si hacen una votación, ¿sabe cuántos votan por subir? 0. Hoy le estaba contando a Andrea en la mañana una historia de mi juventud. Voy a aclarar, no conocía a Cristo. Fui a buscar a un amigo a la casa. El amigo no estaba su papá. Y su papá me dijo, pasa adelante. Y el Señor me dice, ¿querés una cerveza? Amén, hermano. Y sacó una y sacó dos, porque el señor era alemán. Los alemanes toman cerveza como tomar usted y yo limonada. Y después me dice, ¿querés otra? Encantado, más que son gratis. La cosa es que sacó tantas que al final empezó a contarme historias de él en la Segunda Guerra Mundial, que fue donde yo empecé esta mañana. Y después siguió sacando más y se quitó la camisa, ya era un señor mayor, y con las cicatrices y los huecos que le habían dejado las balas. Me contó cuando había matado al primer hombre en Rusia. Me dice, fue feo porque yo estaba en un bosque con otros compañeros y de pronto oí un ruido detrás de mí, me volví, lo cosí a balazos y era un ruso herido que venía a rendirse. Pero ellos estaban tan nerviosos que no le dio chance ni de... Y me contó cuando invadieron Holanda. Y me contaban, dice, yo estaba sentado en el sillín de la ametralladora, arriba de una colina, y veía las filas de soldados holandeses donde venían subiendo, y los veía donde las balas los partían, literalmente por la mitad, los cosían. Y al final matamos tantos que me dio lástima. Y yo me ponía a pensar, ¿usted cree que esos soldados holandeses subían ahí viendo a los compañeros caer partidos porque les gustaba? No, porque les habían dado órdenes. Y cuando usted está en el ejército le dan una orden y la orden no se discute. Solo en la iglesia, hermano, el general da órdenes y todo el mundo hace lo que le da la gana. No voy al culto porque no tengo tiempo, el domingo tengo que lavar el carro, ya fui el sábado. No diezmo porque yo no creo en los diezmos, eso era el Antiguo Testamento, no le hablo de Cristo a nadie porque la gente se burla de mí. No ayuno porque tengo colitis. No oro porque la artritis me está matando en las rodillas. No canto porque la personalidad mía es así, yo soy reservado y tímido. No levanto las manos porque hoy no me puse desodorante. Tenemos argumentos y tenemos excusas absolutamente para todo. Y por eso es que no estamos avanzando como Dios quiere que avanzamos. No sé si me estoy explicando. Hasta que no empecemos a despojarnos de las excusas. Y por eso es que empecé contándole la historia de Hiro Onoda. ¿Cuántas excusas puede uno inventarse en 29 años para decir qué estoy haciendo yo aquí? Parezco tonto. Mamá se murió de viejita allá en Japón y yo en esta montaña pudiendo haber estado yo con ella. Papá quedó viudo por allá y yo aquí sin poderle ayudar. Ya el emperador que se rindió ya se murió. El oficial que me dio las órdenes a mí ya está muerto hace tiempo.
Y yo sigo aquí peleando como tonto. Cuando le dicen explíquenos por qué hizo algo tan terrible como eso que usted hizo, 29 años después, porque a mí me dieron una orden. Y me habría avergonzado si mi oficial superior me da una orden y yo no la cumplo. Pablo ve a la iglesia como un ejército y dice: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Todo ese entrenamiento salvaje que someten a los soldados, ¿sabe para qué es? Para hacerlos fuertes antes de que vayan a la batalla. Siempre decimos: póngase la armadura, pero antes de ponerse la armadura usted tiene que fortalecerse. ¿Y cómo se fortalece uno en esta batalla? Básicamente hay dos maneras: a través de la oración y a través de la palabra. Y entonces el enemigo lo que va a tratar siempre es de tener que enfrentar a un ejército hecho por soldados débiles, o sea, soldados que ni oran, ni leen, ni conocen la palabra de Dios. No sé si me estoy explicando. Por eso Pablo dice: antes que nada, porque la gente dice: póngase la coraza y póngase el casco y saque la espada. Sí, pero hermano, antes dice: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Eso es lo que hace el entrenamiento cuando usted entra al ejército. No le dan una pistola para que vaya a matar gente, lo ponen a correr como loco, lo despiertan en la madrugada, lo hacen meterse al agua congelada, lo llevan al desierto a 40 grados centígrados para que corra y entrene ahí. Porque cuando llegue la guerra de verdad, usted no sabe a dónde le va a tocar pelear, si en Groenlandia o en el desierto del Sahara. Y tiene que estar fuerte y en buenas condiciones para poder resistir en cualquier condición. No sé si me estoy explicando. No. Entonces lo primero que buscan los oficiales es fortalecerlos. ¿Por qué? Porque cuando lo llaman a uno con 18 años al ejército, muchos todavía son un chiquito de mamá. Mamá les lleva el desayuno a la cama, mamá les lava la ropita. No saben tender una cama. Hay un video muy lindo ahí en YouTube de un señor, un general o no sé qué oficial del ejército gringo. Dice: lo que yo más le agradezco al ejército es que me enseñó a tender la cama. Porque usted no puede tender la cama como quiere. No puede usar las galones o las insignias como quiere. El reglamento dice a cuántos centímetros tiene que ir. El reglamento dice cómo tiene que estar doblada la cama. El reglamento dice cómo tiene que sacarle brillo a la hebilla de su faja. No se le ocurra a usted ir con una bota que tiene una mancha. Ellos usan una expresión, spit shine. Tiene que escupir en la bota y con la saliva sacarle brillo hasta que encandile. Nosotros ni eso hacemos, menos ir a pelear. No hablemos ya de muchachos de 18 años. ¿Cuántos maridos de los que están aquí sentados le ayudan a su esposa doblando la sábana y la colcha y la cobija? Hay hijos que ya se caen de viejos y todavía la mamá tiene que embetunarles el zapato. Y no sabemos hacer nada. Y entonces llegamos a la iglesia con esa mentalidad, hermano, que alguien tiene que hacer todo por nosotros. ¿Sabe qué hace la gente? Lo llama a uno y dice: pastor, ¿por qué no ora por mí? Con mucho gusto, hermano. Claro que vamos a orar, pero ya usted oró. Ah, no, es que a mí no me queda tiempo. Ore usted, que para eso le pagamos. Hay gente que quiere que alguien ore por ellos, que alguien ayune por ellos, que alguien les explique la Biblia a ellos. Está bien, todos necesitamos ayuda en algún momento. Pero hermano, antes de pedirle ayuda a otro, primero trate usted de doblar su cobijita, trate usted de doblar la rodillita y decirle: Señor, la cabecita no me da para entender este versículo, pero con la ayuda de tu Espíritu Santo, tú puedes abrir mis ojos y yo puedo entender la verdad que hay aquí. No sé si me estoy explicando, hermano. Lo primero que tenemos que hacer es fortalecernos. Porque si somos una iglesia de hombres y mujeres anémicos espiritualmente, el enemigo va a venir y en la primera de cambio nos tira al suelo a todos. Y una vez que estamos fortalecidos con la disciplina, porque el ejército es eso, es disciplina. Si a usted le dicen que se presente a las 7:37, no es a las 7:38, no es a las 7:36. Pero vea que no estoy exagerando y tampoco es que estoy amargado. Pero nada más, póngame atención un momentito, no se moleste conmigo por lo que le voy a decir. Ustedes saben que ese no es mi propósito, pero piensa una cosa. La mayoría de ustedes tienen trabajos y entra a su trabajo a las 8 de la mañana o a las 8:09. Usted no llega a su trabajo a las 8:05. Y si llega la primera vez, le hacen una amonestación verbal. Si llega la segunda, le hacen una amonestación escrita. Si lo hace 3 veces, probablemente
la amonestación se lo haga la mujer cuando llegue a la casa despedido. Pero cuando venimos a la iglesia, venimos a la hora que nos da la gana. El culto es a las 9, pero por ahí van a estar cantando. Y a mí la verdad es que eso de la música a mí no me gusta mucho. A mí me gusta la palabra. Entonces lleguemos a las 9:40. No tenemos disciplina. No sé si me estoy explicando. La tenemos en la vida secular. Si usted va para San José, Musoc de 7:30, no va a llegar a la estación a las 7:35, porque lo que va a ver es la placa del bus cuando va a ir por San Rafael. Más bien nos apuramos para llegar unos minuticos antes, ¿o no es cierto? ¿Ah? Si usted va a hacer un trámite al banco, no deja la cédula en su casa. A mí, gracias a Dios, me conocen, yo creo que los cajeros en todos los bancos, porque en todos he debido plata. Pero aunque me conozcan y uno entre y diga, ¿cómo estás, Yamil? ¿O cómo estás, Yamil? Yo no dejo la cédula en la casa. ¿Por qué? Porque para el cajero es ilegal atenderme a mí si yo no llevo la cédula. Entonces, como sé que voy a hacer un trámite, echo mi cédula. Si sé que vengo para la iglesia, echo mi Biblia. ¿A dónde la echo? No, hermano, traemos el tarro del agua, de la limonada, del agua dulce. Traemos todo, menos la Biblia. ¿Y por qué? Tal vez ni la vamos a usar, no importa, pero es que se llama, ¿qué? Disciplina. Si el cajero no me pidió la cédula, no me importa, pero yo la traía en mi billetera. Eso se llama disciplina. Si el bus que tenía que salir a las 7:30 se demoró por alguna cosa y salió a las 7:40, eso no es mi problema. Yo a las 7:30 estaba sentado en mi lugar. No sé si me estoy explicando. Eso se llama disciplina. Y un ejército no puede funcionar, primero, sin gente fuerte y segundo, sin gente, ¿qué? Disciplinada. Yo creo que no hay razón. Yo nunca he entendido por qué Dios nos pide que ayunemos. Pero la Biblia dice que el ayuno es importante, que Jesús ayunó, que Moisés ayunó, que Elías ayunó, que hay géneros de demonios que no salen si no es con oración. Y ayuno, eso lo dice la Biblia, no lo inventó nadie. Ahora los médicos están descubriendo que el ayuno es una cosa buenísima para la salud, que el cuerpo se intoxica de tanto que comemos y que no le damos tiempo a veces ni siquiera a nuestro sistema digestivo de procesar la cantidad de comida que ingerimos. Pero la Biblia decía eso desde hace mucho tiempo. Jesús le dice a los discípulos, ustedes cuando oren, oren así. No dijo ustedes si algún día oran, sino cuando oren. Jesús dio por sentado que sus soldados iban a orar. Jesús dijo, ustedes cuando ayunen, no sean como los hipócritas que andan ahí con el pelo parado y todos pálidos y ojerosos, para que la gente les diga, ¿estás enfermo? Y decir, no, estoy en 3 días de ayuno. Y ustedes cuando ayunen, dijo Jesús, lávense, pónganse guapos, pónganse desodorante, échense colonia para que nadie se dé cuenta. Y mi Padre que ve en lo secreto, Él los va a recompensar en público. Yo creo, repito, yo no entiendo por qué Dios me va a oír más cuando tengo la panza vacía que cuando la tengo llena. Si es el mismo Dios. Pero lo que creo que el Señor nos está enseñando es una cosa de disciplina. Si no podemos controlar ni nuestra boca, ¿cómo vamos a controlar el resto del cuerpo? Yo creo que Dios como iglesia quiere movernos a cosas más grandes que las que nos ha dado. Dios nos ha dado cosas extraordinarias, hermano. Eche para atrás los más viejos y vean de dónde nos ha traído el Señor. Recuerde dónde estábamos hace unas décadas y dónde Dios nos tiene ahora. Yo me acuerdo cuando estaba sentado una vez en el cruce del colegio, en el piso aquel cucarachero que teníamos ahí, donde ahora está el BM, y habíamos invitado a un hermano, un evangelista de Heredia que viniera a predicar. Marvin Aguilar se llama, todavía está pastoreando en Heredia. Y me acuerdo que ni yo había visto a Marvin nunca, ni él me había visto a mí. Yo estaba como con 6 o 7 hermanos ahí sentados. Y el tipo entra, hermano, y cruza el portón y me señala. Y me dice, lo veo volando a las naciones, lo veo en aviones. Y yo por dentro, qué tipo más payaso. No tengo plata ni para ir en Musoga a San José y voy a estar yo montado en un avión. Y además los aviones me dan mucho miedo. Es que si usted se pone a pensar lo que es un avión, no se monta ni amarrado. Lo tienen sentado a 10 kilómetros de altura, hermano, en un tubo de aluminio de este grueso. Y afuera el aire está a 40 grados bajo cero. Si una ventanita de esa se quiebra, ahí no queda nadie vivo. Con un sopilote que se atraviese. Y el hombre hablando de estas cosas y yo oyéndolo por dentro, como Sara cuando oyó que iba a parir, riéndome.
Pero ¿dónde nos tiene Dios ahora? La semana pasada estábamos en Chile y Argentina, tenemos gente en este momento predicando en África, tenemos gente predicando casi en todos los países de América, en los Estados Unidos. Lo que Dios nos ha dado de verdad es sobrenatural, pero yo creo que no es nada todavía comparado con lo que el Señor quiere darnos. Si nosotros aprendemos a fortalecernos en el poder de su fuerza y a ser soldados, guerreros y guerreras disciplinados. Amén. Deme 5 minutos y yo termino esto. Ahora sí, dice Pablo, versículo 11 de Efesios 6. Tal vez un día podamos hacer un estudio de esto porque es muy interesante. Hoy no es el día, pero nada más dejar ahí la semillita. Dice, vestido de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne. El problema no es su suegra, el problema no es su yerno, el problema no es su vecino, el problema no es el hermano que está sentado detrás de usted. Nuestra lucha, primero note la parte negativa, nuestra lucha no es contra carne y sangre. Sí, hay gente que es una espina en el costado de nosotros, pero es que esa gente está siendo manipulada y usada por el enemigo para atormentarlo a usted. Y si usted no logra discernir, se vuelve contra esa persona en lugar de moverse contra el espíritu que está usando a esa persona. No sé si me estoy explicando, hermano. No. A veces uno dice, es que fulano es insoportable, fulana es odiosa, pero no sabemos lo que hay detrás de esa persona. Y nos peleamos con ella y ahí el enemigo nos pone donde quiere tenernos. Nuestra lucha no es contra carne y sangre, dice, sino contra principados. Principados son territorios gobernados por príncipes. Aquí está hablando de espíritus demoníacos, no está hablando del príncipe de España o de Bélgica o de Inglaterra. Está hablando de principados. Nuestra lucha es contra principados, contra potestades. Potestades, poder. O sea, hay una jerarquía, hay un escalafón en el infierno, hay príncipes diabólicos y después debajo de esos príncipes hay poderes. Pablo les llama potestades. Y ahí sigue. Dice, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. ¿Cómo ve Pablo el mundo? Lo ve en tinieblas. Por eso la escritura dice, la luz vino al mundo y el mundo amó más las tinieblas que la luz. Tenemos ciencia, tenemos arte, tenemos belleza, tenemos deportes, tenemos cosas tan lindas, pero a nivel espiritual lo que Pablo ve a través del Espíritu es una densa nube de tinieblas cubriendo el planeta. Y ahorita vamos a ver por qué. Contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Ahí celeste no está hablando de un color, está utilizándolo en lugar de la palabra celestial. Dice que hay huestes espirituales. ¿Sabe qué es una hueste? Una hueste es un ejército. Entonces note, hay principados, hay potestades, hay gobernadores de las tinieblas de este siglo. O sea, hay demonios que se encargan de controlar el arte, la televisión, las telenovelas que usted ve, el cine, los libros que leemos, las páginas web que visitamos, gobiernan ciertas áreas. Y el trabajo de ellos es que la gente no se convierta a Cristo. No importa si se hacen mormones, testigos de Jehová, musulmanes, budistas, ateos, al Dios no le importa. Con tal de que la persona no se arrepienta de sus pecados y se convierta al Evangelio. Contra huestes espirituales de maldad, ejércitos espirituales de maldad en las regiones celestiales. Por tanto, tomad ¿qué? Vuelva, por favor, un momentito conmigo al versículo 11. ¿Vestidos de qué? ¿Vestidos de? El énfasis en la tercera palabra. ¿Cuál es la tercera palabra? Toda. Ahora volvamos al versículo en que estábamos. Verso 13. Ahora el énfasis en la cuarta palabra. Otra vez. ¿Qué es lo que Pablo quiere enseñarnos? Porque yo no sé cuántos predicadores oigo decir, tomen la armadura de Dios. Ahí no dice eso en ninguna parte. Dice, tomad toda la armadura de Dios. Repito, se me está acabando el tiempo y usted dirá, gloria a Dios. Voy a contarle una historia que no está en la Biblia, pero que es muy bonita. Es de la mitología griega.
Hay un guerrero griego que se llama Aquiles en la guerra de Troya. Y es una guerra muy interesante, repito, ojalá que algunos tengan la oportunidad de leer o estudiar un poquito de la guerra de Troya. Es importante. Se pelean por una mujer, vea usted qué cosas. Habiendo tantas y todavía la gente pelea por una. Se pelean por una mujer que se llama Helena. Y Helena es tan hermosa, tan bonita, que hay un verso en la historia de esa guerra que para hablar de Helena dice: el rostro que lanzó 1000 naves al mar. Hermano, hay que ser un genio para escribir eso. El rostro que lanzó 1000 naves al mar. ¿Por qué? Porque los griegos que viven en islas toman sus barcos y se van a rescatar a Helena. Se van a Troya. Y uno de sus guerreros se llama Aquiles, uno de los mejores guerreros. Pero resulta, repito, estoy hablando ahora de historia y mitología griega, no estoy hablando de la Biblia. Cuando Aquiles nace, su mamá lo lleva a una laguna. Se lleva al bebé recién nacido y la mitología griega dice que el que nade, el que se meta en las aguas de esa laguna, se vuelve invulnerable, que ningún arma lo va a poder tocar ni dañar nunca. Entonces la mamá, las mujeres griegas se sentían orgullosas si sus hijos eran guerreros. Y cuando partían a la guerra les daban un escudo largo que usaban ellos. La madre era la que le entregaba el escudo al hijo cuando iba a la batalla. Y al despedirlo en la puerta de la casa, le decía: o vuelve con él o vuelve sobre él. Ahorita le explico lo que eso quiere decir. El escudo de los griegos era muy largo para cubrirlos desde abajo hasta la cabeza. Y entonces, si eran derrotados y huían, el escudo les estorbaba y lo botaban. Pero si caían muertos combatiendo, sus compañeros, en vez de camillas, usaban el escudo y lo cargaban para llevárselo a la casa a la mamá, el cadáver. Entonces, la mamá le decía: o vuelva con el escudo, o sea, no huya, no me lo deje botado, o vuelve encima del escudo, muerto. Pero si va a huir, ni se le ocurra volver aquí a la casa. Esa era la clase de mujeres que eran estas. Más o menos como ahora. No, mamita, usted no recoja los calzones del baño, pues se le puede dar en la cintura. Mamita, yo se los recojo, y ahí va la vieja. Una alcahuetería, que eso es lo que hemos criado, hermano. Gente que no sirve para nada. Ahora sí estoy amargándome. Pues como estas señoras eran así corajudas, agarra a Aquiles y se lo lleva para la laguna. Es un bebé. Y entonces lo agarra de la patica del talón y lo sumerge. Y lo saca, y Aquiles crece y se hace un adolescente y un hombre, y es un guerrero formidable, pelea en todas las batallas. Pero cuando va a Troya, uno de los arqueros dispara y la flecha, o sea, mal disparada, seguro tiró a pegarle en el pecho o el estómago, qué sé yo, pero una flecha mal disparada le pega a Aquiles en el talón. ¿Ha oído la frase el talón de Aquiles alguna vez? Ok. Cuando decimos el talón de Aquiles mío o el talón de Aquiles de alguien, lo que estamos viendo es mi punto débil. Le pegan el talón y Aquiles se muere. ¿Por qué? Porque el talón era donde la mamá lo había agarrado para sumergirlo, y esa fue la parte que el agua de la laguna no le tocó. Entonces, ¿de qué le sirve a usted ser invulnerable si tiene un talón de Aquiles? Por eso Pablo dice: tomen toda la armadura. ¿De qué le sirve ponerse el casco si no se pone la coraza? ¿De qué se le sirve ponerse el casco y la coraza si no usa la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios? Me estoy explicando por qué ahora entendemos por qué es que el apóstol no solo dice tomen la armadura, sino tomen toda la armadura de Dios. Vienen tiempos buenos para usted, vienen tiempos buenos para su familia, vienen tiempos buenos para esta congregación. Pero hermano, tenemos que fortalecernos en el Señor, en el poder de su fuerza. Tenemos que aprender a usar la espada del Espíritu. Tenemos que fortalecernos en oración, en ayuno y estudiando la palabra. Porque el enemigo contra el que estamos peleando es como Iro Onoda. Ya el emperador se rindió y se murió. Satanás fue derrotado en la cruz del Calvario. Pero por ahí quedan principados y potestades que todavía están en el monte viendo a ver cómo molestan. Y hay que ir hasta ellos y darle la tremenda noticia de que su general en jefe fue derrotado por el nuestro en la cruz del Calvario. Y que tienen que rendirse ante el poder y la unción que Dios va a desatar en medio de su congregación. Que Dios les bendiga muchísimo.